Era un viernes por la tarde en León, Guanajuato, y el calor de abril hacía brillar el pavimento de la avenida López Mateos como si fuera un espejo roto. El año era 1980 y la ciudad bullía con el comercio del cuero y el calzado que había transformado a León en una de las ciudades más prósperas del Bajío mexicano. Las fábricas trabajaban a todo vapor y con ellas el dinero circulaba en cantidades que atraían tanto oportunidades como peligros. Rodrigo Maldonado llevaba 5 años conduciendo camiones blindados para Transportes Seguros del Bajío. A sus 32 años se había ganado la reputación de ser meticuloso, puntual y, sobre todo, confiable. Su ruta del viernes era siempre la misma: recoger las nóminas semanales de 3 de las fábricas de calzado más grandes de la zona industrial y entregarlas en las sucursales bancarias correspondientes. Era una operación de rutina que había realizado más de 200 veces sin el menor incidente. Esa tarde, mientras revisaba la documentación en la pequeña oficina de la empresa, no podía quitarse de la cabeza la conversación que había tenido con su esposa Patricia esa mañana. Ella estaba preocupada por el dinero. Su hijo menor, Alberto, necesitaba una operación del corazón que el Seguro Social no cubría completamente. Los médicos hablaban de válvulas defectuosas y procedimientos costosos. Rodrigo había calculado y recalculado los números durante semanas, pero siempre llegaba a la misma conclusión desalentadora: no tenían suficiente. Si te está gustando esta historia, por favor, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. ¿Todo listo, Rodrigo?, preguntó Javier Ochoa, su compañero de ruta y guardia de seguridad. Javier era más joven, apenas 25 años, pero había demostrado ser valiente y leal durante los 2 años que llevaban trabajando juntos. «Sí, todo en orden», respondió Rodrigo, guardando los documentos en su portafolio de cuero gastado. «Hoy llevamos más efectivo de lo normal. Las fábricas están pagando bonos trimestrales». Javier asintió mientras revisaba su pistola reglamentaria, una 38 Special que la empresa les proporcionaba. Ambos sabían que el peso de la responsabilidad aumentaba cuando las cantidades eran mayores, pero confiaban en la rutina y en la discreción que habían mantenido durante años. Lo que Rodrigo no sabía era que su rutina había sido estudiada meticulosamente durante los últimos 3 meses. Cada viernes, a la misma hora, tomaba la misma ruta, y alguien había estado tomando nota de cada detalle. El camión blindado salió del depósito a las 3:15 de la tarde. Era un vehículo Ford F600 modificado, pintado de blanco y azul con el logotipo de la empresa en los costados. No era el blindaje más moderno. Las placas de acero apenas cumplían con los estándares mínimos, pero había sido suficiente durante todos esos años. León no era conocida por la violencia criminal como otras ciudades del país. Era una ciudad de trabajo, de familias, de iglesias y fábricas. La primera parada fue en Calzado Mendoza, una fábrica de 3 pisos en la zona industrial norte. Rodrigo estacionó el camión frente a la entrada principal, donde el gerente administrativo, don Esteban Fuentes, ya los esperaba con 2 maletas metálicas aseguradas con candados. «Puntual como siempre, Rodrigo», dijo don Esteban con una sonrisa, mientras Javier bajaba para recibir las maletas. «Llevan un peso considerable hoy. Son 180,000 pesos en efectivo». «Descuide, don Esteban. Llegarán seguros al banco», respondió Rodrigo desde la ventanilla del conductor. Javier colocó las maletas en el compartimiento blindado trasero y aseguró los candados adicionales. Todo parecía normal. El tráfico de la tarde comenzaba a acumularse en las calles,
y el sol empezaba su lento descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. La segunda parada fue en Industrias del Cuero Salamanca, donde recogieron otras 2 maletas con 150,000 pesos. El procedimiento fue idéntico, rápido, eficiente, sin contratiempos. Rodrigo intercambió algunas palabras con el vigilante de la fábrica sobre el partido de fútbol del domingo y siguieron su camino. La tercera y última parada antes de dirigirse a los bancos era en Manufacturas León, la fábrica más grande de todas, ubicada en el extremo sur de la zona industrial, casi en las afueras de la ciudad. Esta recogida siempre era la más voluminosa. 4 maletas que contenían 220,000 pesos, la nómina de más de 300 trabajadores. Mientras Rodrigo conducía hacia Manufacturas León, notó un Chevrolet Nova verde que parecía seguirlos desde hacía varias cuadras. Lo había visto brevemente cerca de Calzado Mendoza, y ahora estaba 3 autos atrás en el tráfico. Intentó convencerse de que era solo paranoia, una coincidencia urbana común, pero algo en su instinto le decía que prestara atención. «Javier, ¿ves ese Nova verde?», preguntó sin apartar la vista del espejo retrovisor. Javier se giró discretamente. «Sí, lo veo». «¿Crees que nos está siguiendo?». «No lo sé. Mantén los ojos abiertos». Cuando llegaron a Manufacturas León, el Nova verde pasó de largo sin detenerse. Rodrigo exhaló con alivio, sintiéndose un poco tonto por su nerviosismo. El gerente de nóminas, un hombre calvo llamado Arturo Vega, los recibió con su habitual eficiencia militar. Las 4 maletas fueron cargadas rápidamente en el compartimiento trasero. «Es mucho dinero hoy», comentó Arturo. «Tengan cuidado ahí afuera». «Siempre lo tenemos», respondió Rodrigo. Eran las 4:30 de la tarde cuando el camión blindado salió de Manufacturas León con un total de 550,000 pesos en efectivo. La ruta hacia el centro de la ciudad, donde estaban ubicadas las sucursales bancarias, los llevaría por calles menos transitadas al principio, atravesando una zona semi-industrial que gradualmente se convertía en residencial. Rodrigo tomó el volante con firmeza y aceleró moderadamente. El protocolo era claro: mantener una velocidad constante, no detenerse excepto en semáforos, y llegar a los bancos antes de las 5:30, cuando cerraban para el público, pero mantenían una ventanilla especial para entregas comerciales. Habían recorrido apenas 3 kilómetros cuando Rodrigo vio algo que hizo que su corazón se acelerara. Adelante, en un cruce poco transitado, cerca de un terreno baldío, había 2 vehículos estacionados de manera extraña. Un camión de carga bloqueaba parcialmente el paso, y junto a él estaba el Nova verde que habían visto antes. «Javier, prepárate», dijo Rodrigo en voz baja pero firme. «Algo no está bien». Javier desenfundó su pistola y se agachó ligeramente en su asiento. Rodrigo redujo la velocidad, evaluando la situación. Podía intentar dar la vuelta, pero la calle era estrecha y el giro tomaría tiempo valioso. Decidió acelerar y pasar rápidamente por el espacio que quedaba libre. Fue entonces cuando todo explotó en violencia. Del camión de carga saltaron 4 hombres armados con rifles. Uno de ellos disparó directamente contra el parabrisas del camión blindado. El vidrio resistió el impacto, agrietándose en una telaraña de fracturas, pero no se rompió. Rodrigo pisó el acelerador a fondo, haciendo rugir el motor del Ford. «¡Agárrate!», gritó mientras el camión blindado embistía el costado del Nova verde, empujándolo varios metros. El metal crujió y las alarmas de ambos vehículos comenzaron a sonar. Los disparos se multiplicaron. El estruendo era ensordecedor. Rodrigo sentía cada impacto contra el blindaje como un golpe de martillo contra su propia columna vertebral. Javier intentó devolver el fuego por la ventanilla lateral,
pero apenas podía mantener el equilibrio, con el camión acelerando violentamente. Lograron pasar el bloqueo improvisado y Rodrigo giró bruscamente en la primera esquina, derrapando sobre el asfalto caliente. Las llantas chirriaron y el olor a goma quemada llenó el aire. Por un momento pensó que lo habían logrado, que habían escapado de la emboscada. Pero entonces escuchó el sonido más aterrador de su vida. Otro vehículo acelerando tras ellos. Miró por el espejo retroviador y vio una camioneta pick-up Dodge Ram de color negro con 3 hombres en la parte trasera, todos armados. ¡No nos sueltan!, gritó Javier, recargando su pistola con manos temblorosas. Rodrigo conocía esas calles como la palma de su mano. Giró en otra esquina, buscando desesperadamente llegar a una zona más transitada, donde los asaltantes no se atreverían a continuar el ataque. Pero la pick-up negra era más rápida y maniobrable que el pesado camión blindado. Los disparos continuaron. Uno de los proyectiles impactó la llanta trasera derecha, haciéndola explotar con un estallido seco. El camión se sacudió violentamente y Rodrigo luchó con el volante para mantener el control. El vehículo comenzó a inclinarse peligrosamente hacia la derecha. ¡Se va! ¡Se va!, gritó Javier. Rodrigo frenó bruscamente, pero era demasiado tarde. El camión blindado, desequilibrado por la llanta reventada y la velocidad, volcó sobre su costado derecho con un estruendo metálico apocalíptico. Rodrigo sintió que el mundo giraba en cámara lenta mientras su cuerpo era arrojado contra el cinturón de seguridad. Su cabeza golpeó el marco de la ventanilla y todo se volvió borroso por un instante. Cuando recuperó la conciencia, segundos después, estaba colgando del cinturón de seguridad. El camión yacía sobre su costado derecho y podía escuchar el siseo del radiador roto y el goteo de algún fluido. Javier gemía a su lado, con sangre brotando de una herida en la frente. «Javier, ¿estás bien?», preguntó Rodrigo con voz ronca. Creo que sí», respondió Javier, tocándose la frente y mirando su mano ensangrentada con ojos desorbitados. El sonido de puertas de vehículos cerrándose y pasos rápidos acercándose hizo que Rodrigo olvidara el dolor. Los asaltantes habían llegado. Intentó alcanzar su pistola, que había caído en algún lugar del habitáculo volcado, pero antes de que pudiera encontrarla, escuchó una voz familiar que le heló la sangre. «Rodrigo, sal de ahí. No tiene caso resistirse». Era imposible. Esa voz la conocía perfectamente. Había compartido incontables turnos, cafés y conversaciones con el dueño de esa voz. Rodrigo se giró hacia la ventanilla lateral, ahora convertida en techo improvisado, y vio el rostro que confirmaba su peor pesadilla. Ernesto Cárdenas, el supervisor de rutas de transporte seguros del Bajío, su jefe inmediato durante los últimos 3 años, lo miraba desde arriba con una expresión que mezclaba determinación y algo que podría haber sido remordimiento. «¿Ernesto?», susurró Rodrigo, incapaz de procesar lo que veía. ¿Qué estás haciendo?» «Lo siento, Rodrigo. De verdad lo siento. Pero necesito que salgas ahora mismo. Tú y Javier. Nadie tiene que salir lastimado si cooperan. La traición cortó más profundo que cualquier bala podría haberlo hecho. Ernesto Cárdenas era un hombre de 45 años, casado, con 2 hijas adolescentes. Había trabajado en la empresa durante 15 años, escalando desde conductor hasta supervisor. Rodrigo había estado en la boda de su hija mayor apenas 8 meses atrás. Habían brindado juntos, habían reído juntos. Y ahora estaba ahí, en medio de un asalto armado, rodeado de criminales. «Ernesto, por Dios, ¿por qué?», preguntó Rodrigo, sintiendo que las lágrimas de rabia e incomprensión luchaban por salir. «No hay tiempo para explicaciones. Salgan. Ahora».
Dos de los asaltantes comenzaron a golpear la puerta trasera del compartimiento blindado con mazas y palancas. El metal resistía, pero no indefinidamente. Rodrigo sabía que tenían tal vez 2 o 3 minutos antes de que lograran abrirlo. Miró a Javier, quien lo observaba con terror en los ojos. El joven guardia tenía apenas 25 años. Acababa de comprometerse con su novia hacía 2 semanas. Toda su vida estaba por delante. «Está bien, Ernesto», dijo Rodrigo finalmente, su voz apenas un susurro. «Saldremos. No disparen». Con esfuerzo, Rodrigo logró desabrocharse el cinturón y ayudó a Javier a hacer lo mismo. La puerta del conductor, ahora sobre sus cabezas, fue forzada desde afuera. Manos ásperas los ayudaron, o más bien los arrastraron, fuera del camión volcado. Rodrigo cayó sobre el pavimento caliente, sintiendo el dolor agudo en sus costillas y espalda. Javier cayó junto a él, aún mareado por el golpe en la cabeza. Inmediatamente, 2 asaltantes los apuntaron con rifles, mientras un tercero les quitaba sus armas y los registraba en busca de más objetos. Rodrigo levantó la vista y contó 6 hombres en total, más Ernesto. Todos llevaban el rostro cubierto con pasamontañas o pañuelos, excepto su exjefe, quien parecía haber abandonado cualquier pretensión de anonimato frente a ellos. El sonido de metal cediendo finalmente resonó en la tarde. Los asaltantes habían logrado forzar las cerraduras del compartimiento trasero. Con gritos de triunfo, comenzaron a sacar las maletas metálicas una por una, 6 maletas en total, 550,000 pesos. «¡Rápido, rápido!», urgía Ernesto, mirando nerviosamente hacia ambos extremos de la calle. «Tenemos 3 minutos antes de que alguien llame a la policía». Las maletas fueron cargadas en la pick-up Dodge en cuestión de segundos. Los asaltantes se movían con eficiencia militar, cada uno sabiendo exactamente qué hacer. Era evidente que habían ensayado esto meticulosamente. Rodrigo, todavía en el suelo con las manos sobre la cabeza, observaba todo con una mezcla de horror y fascinación mórbida. Su mente intentaba comprender cómo Ernesto, un hombre al que consideraba un amigo, podía estar orquestando esto. Entonces sucedió algo que nadie había anticipado. Una patrulla de la policía municipal, realizando su ronda habitual, apareció en el extremo sur de la calle. El oficial al volante vio el camión volcado, los vehículos sospechosos y los hombres armados. Inmediatamente encendió las sirenas y aceleró hacia ellos. «¡Policía!», gritó uno de los asaltantes. El pánico se apoderó del grupo. Ernesto, que hasta ese momento había mantenido cierta compostura, comenzó a gritar órdenes contradictorias. Los asaltantes corrieron hacia sus vehículos. Algunos subieron a la pick-up, otros al Nova que había logrado arrancar a pesar de los daños. Rodrigo vio su oportunidad. Con un movimiento desesperado, se lanzó hacia el lateral del camión volcado, arrastrando a Javier consigo. Los disparos comenzaron inmediatamente, pero esta vez no estaban dirigidos a ellos, sino a la patrulla policial que se aproximaba. El parabrisas de la patrulla estalló en 1000 pedazos. El vehículo se desvió bruscamente y se estrelló contra un poste de luz. Uno de los oficiales logró salir, desenfundando su arma, pero fue recibido con una lluvia de balas que lo obligó a refugiarse detrás del auto destrozado. La pick-up Dodge arrancó con un rugido, seguida del Nova verde. Pero Ernesto, en su pánico, había cometido un error fatal. En lugar de subir a uno de los vehículos, había corrido hacia el camión de carga que había usado para el bloqueo inicial. El vehículo estaba más lejos de lo que pensaba. El oficial de policía, viendo que los otros asaltantes huían, concentró su fuego en el hombre que corría solo. El primer disparo falló. El segundo impactó a Ernesto en la pierna izquierda, haciéndolo caer pesadamente sobre el pavimento.
Ernesto gritó de dolor, rodando sobre sí mismo. Intentó levantarse, pero la pierna no respondía. La sangre comenzaba a empapar su pantalón. Miró hacia la pick-up que se alejaba, sus ojos llenos de desesperación y súplica. Pero el vehículo no se detuvo. Sus cómplices lo abandonaron sin pensarlo dos veces. Rodrigo observaba la escena desde su refugio, sintiendo una mezcla contradictoria de satisfacción y horror. Parte de él se alegraba de ver a su traidor jefe herido y capturado. Pero otra parte, la parte que recordaba la risa de Ernesto en la boda de su hija, sentía algo parecido a la compasión. Más patrullas comenzaron a llegar, atraídas por los disparos y las llamadas de los vecinos aterrorizados. En cuestión de minutos, la escena estaba llena de luces azules y rojas parpadeantes. Los oficiales rodearon a Ernesto, quien había dejado de intentar escapar y yacía en el suelo, presionando su pierna sangrante con ambas manos. Un paramédico se acercó corriendo a Rodrigo y Javier. «¿Están heridos?», preguntó mientras revisaba rápidamente a ambos. Estamos bien», respondió Rodrigo, aunque cada palabra le dolía. «Él necesita atención», señaló a Javier, cuya herida en la frente seguía sangrando. Mientras el paramédico atendía a Javier, Rodrigo se puso de pie con dificultad. Sus ojos se encontraron con los de Ernesto, quien estaba siendo esposado por dos oficiales a pesar de su herida. La mirada de su exjefe contenía algo que Rodrigo no podía descifrar completamente: arrepentimiento, ira, vergüenza. Un detective de la policía judicial, un hombre corpulento de unos 50 años con un bigote espeso, se acercó a Rodrigo. «Soy el detective Morales», se presentó. «Sé que acaba de pasar por un trauma terrible, pero necesito que me cuente todo lo que recuerde. Cada detalle puede ser crucial para atrapar al resto de los responsables». Rodrigo asintió, aunque su mente aún estaba procesando lo ocurrido. Comenzó a narrar los eventos desde el momento en que notaron al Nova Verde. Describió cada vehículo, cada rostro que había logrado ver, cada palabra que recordaba. Cuando mencionó que Ernesto Cárdenas, el supervisor de su empresa, era uno de los asaltantes, el líder aparente, el detective Morales tensó la mandíbula. «Traición interna», murmuró el detective. «Es lo que temíamos. Alguien con acceso a horarios, rutas, cantidades. ¿Confiaba usted en él?» «Con mi vida», respondió Rodrigo amargamente. «Todos lo hacíamos». El detective tomó notas meticulosas mientras Rodrigo continuaba su relato. Cuando terminó, ya había oscurecido. Las luces de las patrullas iluminaban la escena del crimen con un resplandor antinatural. El camión volcado parecía un dinosaurio metálico muerto, un testigo silencioso de la violencia de esa tarde. Ernesto fue llevado al hospital bajo custodia policial. La bala había atravesado su muslo sin tocar la arteria femoral, una suerte que él probablemente no merecía. Sería operado, se recuperaría, y luego enfrentaría años, posiblemente décadas, de prisión. Rodrigo y Javier fueron trasladados también al hospital para una evaluación completa. Javier necesitó 12 puntos de sutura en la frente, y Rodrigo tenía 2 costillas fracturadas y contusiones severas, pero estaban vivos. Eso era lo que importaba. Esa noche, mientras yacía en una cama de hospital con su esposa Patricia, sosteniendo su mano, Rodrigo no podía dejar de pensar en Ernesto. ¿Qué había llevado a un hombre con una carrera sólida y una familia aparentemente estable a organizar un asalto tan brutal? ¿Dinero? ¿Desesperación? ¿Ambición ciega? Las preguntas lo atormentarían durante mucho tiempo. Lo que Rodrigo no sabía, lo que nadie sabía aún, era que el asalto a su camión blindado era solo el comienzo de una historia mucho más compleja y oscura.
Los asaltantes que habían escapado con más de $500,000 no eran simples criminales improvisados. Eran parte de algo más grande, una red que había estado operando en las sombras de León durante años. Y Ernesto Cárdenas, tendido en una cama de hospital con una pierna destrozada y un futuro en prisión, era la llave que podría abrir todas esas puertas oscuras. Si hablaba, si revelaba nombres, si traicionaba a sus cómplices como había traicionado a su empresa y a sus compañeros. El detective Morales lo sabía, y por eso, esa misma noche, se sentó junto a la cama de Ernesto con una grabadora y una libreta, preparado para extraer cada gota de información que pudiera. «Ernesto», comenzó el detective con voz tranquila pero firme, «tienes una opción esta noche. Una sola opción. Puedes cooperar completamente, darnos todos los nombres, todas las direcciones, todos los detalles de la operación, o puedes quedarte callado y cargar con toda la responsabilidad tú solo, mientras tus cómplices disfrutan del dinero que ayudaste a robar y que te dejaron tirado en la calle para que te capturaran». Ernesto miraba el techo, su rostro una máscara de dolor físico y emocional. Las lágrimas corrían por sus sienes. Pensaba en sus hijas, en su esposa, en cómo sus decisiones habían destruido todo lo que alguna vez importó. «¿Me reducirán la sentencia?», preguntó con voz quebrada. «Eso depende del fiscal y del juez, pero te garantizo que cooperar es tu única posibilidad de ver a tus hijas graduarse de la universidad. De lo contrario, saldrás de prisión cuando ya sean adultas con sus propias familias. Y probablemente ni siquiera quieran verte». Ernesto cerró los ojos. El silencio se extendió durante varios minutos. Finalmente, abrió la boca y comenzó a hablar. Y lo que reveló esa noche cambiaría todo. Los nombres que Ernesto proporcionó llevaron a 5 arrestos más en las siguientes 72 horas. Pero no todos fueron capturados. 2 de los asaltantes principales lograron escapar de León, llevándose consigo la mayor parte del dinero robado. Sus nombres eran Héctor Salinas y Roberto el Flaco Mendoza, 2 criminales con antecedentes que habían reclutado a Ernesto meses atrás, cuando descubrieron su situación financiera desesperada. Porque Ernesto Cárdenas, el supervisor confiable y respetado, tenía un secreto que nadie en Transportes Seguros del Bajío conocía. Estaba ahogándose en deudas de juego. Durante 2 años había estado apostando en peleas de gallos y partidos de fútbol clandestinos, perdiendo cantidades que superaban su salario mensual. Los prestamistas comenzaron a amenazarlo, luego amenazaron a su familia. Héctor y Roberto habían sido enviados para cobrar una de esas deudas, pero en lugar de romperle las piernas, vieron una oportunidad mejor. Un hombre con acceso a información sobre rutas de transporte de caudales valía mucho más que el dinero que debía. Le ofrecieron un trato: organiza un asalto, danos toda la información necesaria, y no solo perdonamos tu deuda, sino que te damos una parte del botín. 50,000 pesos, suficiente para empezar de nuevo. Ernesto había resistido al principio, pero las amenazas escalaron. Le mostraron fotos de sus hijas saliendo de la escuela. Le dijeron exactamente a qué hora su esposa iba al mercado cada sábado. Le describieron el interior de su casa con detalles que solo alguien que había estado dentro podría conocer. Aterrorizado y sin opciones, Ernesto comenzó a planear el asalto. Durante 3 meses, proporcionó información detallada: horarios, rutas, cantidades, protocolos de seguridad, puntos vulnerables. Y eligió el viernes de abril porque sabía que las fábricas estarían pagando bonos trimestrales. Sería el mayor transporte de efectivo del mes. Todo esto lo confesó al detective Morales entre sollozos y disculpas que sonaban huecas.
Sabía que la explicación no justificaba sus acciones, pero necesitaba que alguien entendiera que no había sido simple codicia. Había sido miedo, un miedo paralizante por la seguridad de su familia. El detective Morales escuchó todo sin expresión, tomando notas meticulosas. Cuando Ernesto terminó, guardó su libreta y apagó la grabadora. Tu historia es trágica, Ernesto. De verdad lo es. Pero pusiste en peligro las vidas de hombres inocentes. Rodrigo Maldonado y Javier Ochoa podrían haber muerto hoy. Y todo porque no tuviste el valor de pedir ayuda de la manera correcta, de acudir a las autoridades cuando los criminales comenzaron a amenazarte. Ernesto no respondió. No había nada que pudiera decir. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad policial. Con la información proporcionada por Ernesto y los arrestos subsecuentes, la policía judicial armó un perfil completo de la red criminal. Descubrieron que Héctor Salinas y Roberto Mendoza habían estado operando en León durante casi 5 años, principalmente en extorsiones y préstamos usureros. El asalto al camión blindado había sido su golpe más ambicioso. Las 5 personas arrestadas fueron miembros menores de la organización, los conductores de los vehículos utilizados en el asalto, un mecánico que había ayudado a preparar los autos y 2 hombres que habían actuado como vigilantes durante los días previos, asegurándose de que las rutas no hubieran cambiado. Pero Héctor y Roberto habían desaparecido como humo. Las investigaciones revelaron que habían huido hacia el norte, posiblemente hacia la frontera con Estados Unidos. Llevaban consigo aproximadamente 400,000 pesos. El resto del dinero había sido gastado en sobornos, equipamiento y pagos a los miembros capturados de su equipo. Para Rodrigo Maldonado, la vida después del asalto se convirtió en una sucesión de declaraciones ante fiscales, entrevistas con detectives y sesiones con un psicólogo que la empresa contrató para ayudarlo a procesar el trauma. No podía dormir sin revivir el momento en que el camión volcó, sin escuchar los disparos retumbando en sus oídos. Patricia, su esposa, se convirtió en su ancla. Cada noche, cuando las pesadillas lo despertaban empapado en sudor, ella estaba ahí, sosteniéndolo, recordándole que estaba vivo, que había sobrevivido. El dinero para la operación de su hijo Alberto llegó de una fuente inesperada, un fondo de ayuda que los trabajadores de las fábricas de calzado organizaron cuando se enteraron de la situación. La comunidad de León se había unido para apoyar al hombre que había arriesgado su vida protegiendo sus nóminas. La operación del corazón de Alberto fue un éxito. El niño se recuperó completamente y Rodrigo encontró en la risa de su hijo la motivación para continuar adelante, para no dejar que el trauma lo consumiera. Javier Ochoa, por otro lado, tomó una decisión diferente. Una semana después de recibir el alta médica, renunció a Transportes Seguros del Bajío. La cicatriz en su frente era un recordatorio constante de lo cerca que había estado de la muerte. Decidió trabajar en la zapatería de su futuro suegro, un trabajo menos peligroso que le permitiría dormir tranquilo por las noches. Rodrigo lo entendió perfectamente. No todos podían superar ese tipo de experiencia y continuar en la misma línea de trabajo. Se despidieron con un abrazo fraternal, prometiendo mantenerse en contacto. Transportes Seguros del Bajío implementó nuevos protocolos de seguridad después del asalto. Contrataron más guardias, mejoraron el blindaje de sus vehículos y establecieron rutas variables que cambiaban semanalmente. Pero lo más importante fue el proceso de verificación de antecedentes más exhaustivo para todos los empleados, especialmente aquellos en posiciones de supervisión. La empresa también ofreció a Rodrigo un puesto administrativo en las oficinas centrales, alejándolo del peligro de las calles.
Lo consideró seriamente, pero después de semanas de reflexión, decidió volver a conducir camiones blindados. No por valentía ciega, sino porque rehusarse a hacerlo sería permitir que el miedo ganara. Y Rodrigo Maldonado no era un hombre que dejaba que el miedo dictara su vida. El juicio de Ernesto Cárdenas y sus cómplices capturados comenzó 6 meses después del asalto, en octubre de 1980. El juzgado estaba lleno de periodistas, familiares de los acusados y curiosos. El caso había capturado la atención de toda la ciudad. No todos los días se veía a un empleado de confianza traicionar tan espectacularmente a su empresa y compañeros. Rodrigo asistió a cada día del juicio. Necesitaba verlo hasta el final. Necesitaba mirar a Ernesto a los ojos y tratar de entender qué había pasado por la mente de ese hombre durante los meses de planificación. Necesitaba cerrar ese capítulo de su vida de manera definitiva. El testimonio de Rodrigo fue el más impactante del juicio. Con voz firme, pero cargada de emoción, narró cada detalle del asalto. Describió el terror que sintió cuando el camión volcó, el momento en que vio el rostro de Ernesto y comprendió la traición, el sonido de las balas impactando el blindaje, mientras él y Javier luchaban por mantenerse vivos. Cuando le preguntaron si tenía algo que decirle directamente al acusado, Rodrigo giró hacia Ernesto. Sus miradas se encontraron por primera vez desde aquella tarde violenta en las calles de León. «Ernesto», comenzó Rodrigo, «trabajamos juntos durante años. Confiaba en ti, todos confiábamos en ti, y entiendo que estabas desesperado, que te sentías atrapado. Pero pusiste nuestras vidas en peligro. Javier tiene 25 años. Yo tengo un hijo que necesitaba una operación del corazón. ¿Qué habría pasado con nuestras familias si hubiéramos muerto ese día?» Ernesto bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de Rodrigo. Las lágrimas rodaban libremente por su rostro. Había envejecido visiblemente durante los meses de encarcelamiento preventivo. Su cabello mostraba más canas, su rostro estaba demacrado. «Lo siento», susurró Ernesto, aunque su voz apenas era audible en el silencio tenso de la sala. «Dios sabe cuánto lo siento. Si pudiera retroceder el tiempo...» «Pero no puedes», interrumpió Rodrigo. «Ninguno de nosotros puede. Ahora tienes que vivir con las consecuencias de tus decisiones, y yo tengo que vivir con las pesadillas que me dejaste». El veredicto fue unánime. Ernesto Cárdenas fue sentenciado a 18 años de prisión por robo a mano armada, asociación delictuosa y poner en peligro vidas humanas. Su cooperación con las autoridades le había ahorrado una sentencia aún más larga, pero no fue suficiente para evitar una condena severa. Los otros acusados recibieron sentencias entre 10 y 15 años. Para Héctor Salinas y Roberto Mendoza, sin embargo, la justicia tardaría mucho más en llegar. Durante 2 años, los detectives siguieron pistas que los llevaron por todo México. Hubo avistamientos no confirmados en Monterrey, en Tijuana, incluso en Guadalajara. Pero cada vez que las autoridades se acercaban, los fugitivos se esfumaban. Parecían tener una red de contactos que les advertía con anticipación. El detective Morales se obsesionó con el caso. No podía aceptar que los cerebros detrás del asalto hubieran escapado mientras los peones cumplían condenas largas. Dedicó horas de su tiempo libre a revisar informes, a llamar a contactos en otras ciudades, a seguir cualquier pista sin importar cuán tenue fuera. Su persistencia finalmente dio frutos en mayo de 1982. Un informante en Mexicali contactó al detective Morales con información sobre 2 hombres que coincidían con las descripciones de Héctor y Roberto. Estaban operando un negocio de empeño que, según el informante,
era una fachada para actividades de préstamos usureros, repitiendo el mismo patrón que habían seguido en León. El detective Morales coordinó con las autoridades de Baja California. Una operación conjunta fue planeada meticulosamente. No podían permitirse errores. Si Héctor y Roberto sospechaban algo, desaparecerían nuevamente. El arresto se llevó a cabo un martes por la mañana, cuando los dos fugitivos abrían su casa de empeño. Un equipo de 10 oficiales rodeó el establecimiento. No hubo dramáticos tiroteos ni persecuciones. Cuando Héctor abrió la puerta y vio a los oficiales armados apuntándole, simplemente levantó las manos. Roberto, que estaba en la parte trasera contando dinero, intentó escapar por una ventana, pero fue capturado segundos después. Habían vivido 2 años de libertad con dinero robado, pero finalmente su suerte se había agotado. La extradición a Guanajuato tomó varias semanas debido a trámites burocráticos, pero en junio de 1982, Héctor Salinas y Roberto Mendoza fueron presentados ante un juez en León. El juicio fue rápido. Las pruebas eran abrumadoras y los testimonios de Ernesto y los otros cómplices capturados sellaron su destino. Ambos fueron sentenciados a 25 años de prisión. El juez, al pronunciar la sentencia, señaló que su premeditación, violencia y falta de remordimiento justificaban la severidad de la condena. «Ustedes no solo robaron dinero», dijo el juez. «Robaron la tranquilidad de hombres trabajadores. Pusieron en peligro vidas inocentes por pura codicia. Esta sociedad no tiene lugar para individuos como ustedes». Cuando Rodrigo se enteró de los arrestos, sintió que finalmente podía cerrar ese capítulo de su vida. Durante 2 años, parte de él había estado mirando sobre su hombro, preguntándose si los fugitivos algún día regresarían para silenciar a los testigos. Ahora esa amenaza había desaparecido. Esa noche, Rodrigo reunió a su familia en la pequeña sala de su casa. Patricia, su esposa, estaba a su lado. Alberto, su hijo, ahora un niño saludable de 8 años gracias a la operación exitosa, jugaba con sus carritos en la alfombra. Su hija mayor, Lucía, estudiaba para un examen de secundaria en la mesa del comedor. «Hay algo que quiero decirles», comenzó Rodrigo. «Algo importante. Todos dejaron lo que estaban haciendo y prestaron atención. Hace 2 años pasé por algo terrible. Ustedes lo saben, lo vivieron conmigo. Hubo momentos en los que pensé que no podría superarlo, que el miedo y la rabia me consumirían. Pero hoy, finalmente, puedo decir que he encontrado paz». Patricia le apretó la mano, sus ojos brillando con lágrimas de alivio. «Los hombres que nos atacaron han sido capturados. Todos ellos. Están en prisión y ahí se quedarán por muchos años. Ya no son una amenaza para nosotros ni para nadie más». Alberto, con la inocencia de sus 8 años, preguntó: «¿Eso significa que ya no tienes pesadillas, papá?» Rodrigo sonrió, aunque sus ojos también se humedecieron. «Las pesadillas tomarán tiempo en irse completamente, hijo. Pero cada día son un poco menos intensas, y saber que esos hombres no pueden hacer daño a nadie más me ayuda a dormir mejor». Lucía se acercó y abrazó a su padre. «Estoy orgullosa de ti, papá. Fuiste muy valiente». «No fui valiente», corrigió Rodrigo suavemente. «Solo hice lo que tenía que hacer para volver a casa con ustedes. Eso no es valentía, es amor». Los meses siguientes trajeron una sensación de normalidad que la familia Maldonado había añorado durante 2 años. Rodrigo continuó trabajando para Transportes Seguros del Bajío, aunque ahora con rutas más variadas y protocolos de seguridad más estrictos. Nunca volvió a sentirse completamente relajado durante sus turnos. Cierta vigilancia constante se había convertido en parte permanente de su personalidad.
pero aprendió a funcionar con ella. La empresa lo ascendió a supervisor de rutas, el mismo puesto que Ernesto había ocupado. Rodrigo aceptó la promoción con sentimientos encontrados. Por un lado, era un reconocimiento a su lealtad y profesionalismo. Por otro, era un recordatorio constante de la traición que había vivido. Pero decidió ver la posición como una oportunidad para hacer las cosas mejor que su predecesor. Implementó reuniones semanales con todos los conductores y guardias, donde podían hablar abiertamente sobre cualquier problema o preocupación. Estableció un programa de apoyo financiero discreto para empleados en dificultades económicas, porque entendía que la desesperación podía llevar a las personas por caminos oscuros. Su enfoque era simple. Si alguien en su equipo estaba luchando con problemas de dinero, deudas o amenazas, quería que se sintieran seguros acudiendo a él antes de tomar decisiones desesperadas. Quería prevenir que otro Ernesto Cárdenas surgiera en su empresa. El tiempo, ese sanador imperfecto pero constante, continuó su marcha. 1982 se convirtió en 1983, luego en 1984. La cicatriz en la frente de Javier Ochoa se desvaneció hasta convertirse en una línea tenue que solo se notaba bajo luz directa. Las costillas de Rodrigo sanaron completamente, aunque los días fríos traían dolores fantasma que le recordaban aquel volcamiento. Alberto creció fuerte y saludable, sin señales de los problemas cardíacos que habían aterrorizado a sus padres. Se convirtió en un estudiante destacado, con sueños de convertirse en médico algún día para ayudar a otros niños como él había sido ayudado. Lucía se graduó de preparatoria con honores y entró a la universidad para estudiar administración de empresas. Tenía planes de eventualmente ayudar a su padre con el negocio familiar que él soñaba comenzar cuando se jubilara. Una pequeña zapatería artesanal que honrara las tradiciones de León. En 1985, 5 años después del asalto, Rodrigo recibió una carta inesperada. El remitente era la prisión estatal de Guanajuato. La carta era de Ernesto Cárdenas. Rodrigo sostuvo el sobre durante varios minutos antes de decidir abrirlo. Parte de él no quería leer lo que su ex jefe tenía que decir, pero otra parte, la parte que aún buscaba comprensión y cierre, necesitaba saber. La carta era breve, escrita con letra temblorosa que mostraba el paso del tiempo y tal vez el deterioro de la salud de su autor. Querido Rodrigo, sé que no tengo derecho a pedirte que leas esto, mucho menos a esperar que me respondas, pero necesito que sepas algunas cosas antes de que sea demasiado tarde. He tenido 5 años para reflexionar sobre lo que hice. 5 años para revivir cada decisión, cada mentira, cada momento de cobardía que me llevó a traicionarte a ti y a todos los que confiaban en mí. No hay día en que no me arrepienta profundamente. Mi salud no es buena. Los doctores dicen que tengo problemas del corazón, que el estrés y la depresión han cobrado su precio, pero no escribo esto para buscar tu compasión. Escribo porque hay algo que necesitas saber. Cuando planeaba el asalto, hubo un momento en que Héctor y Roberto sugirieron que ustedes, tú y Javier, debían ser eliminados. Dijeron que sería más limpio, que no habría testigos. Me negué rotundamente. Les dije que si lastimaban a alguien de mi equipo, yo mismo los entregaría a la policía. Fue lo único que insistí, la única línea que me negué a cruzar. Sé que eso no compensa nada. Sé que aún los puse en peligro terrible. Pero quería que supieras que, incluso en mi momento más bajo, incluso cuando estaba traicionando todo lo que valoraba, hice lo posible por protegerlos. No espero tu perdón, no lo merezco, pero espero que esta información te traiga algo de paz. Mis hijas ya no me visitan. Mi esposa se divorció de mí hace 2 años. He perdido todo.
y es exactamente lo que merecía. Si sirve de algo, mi sufrimiento es constante y profundo. Cuídate, Rodrigo. Cuida a tu familia. Vive la vida que yo destruí para mí mismo, y si algún día puedes pensar en mí sin odio, será más de lo que merezco. Con profundo arrepentimiento, Ernesto. Rodrigo leyó la carta 3 veces. Las emociones que despertaba eran complejas y contradictorias. Rabia por la traición original, algo parecido al agradecimiento por haber protegido sus vidas en el único momento en que importaba. Tristeza por un hombre que había destruido su propia vida y la de su familia por decisiones terribles. Esa noche, Rodrigo habló con Patricia sobre la carta. «¿Qué vas a hacer?», preguntó ella. «¿Vas a responderle?». Rodrigo pensó durante largo rato. «No lo sé. Parte de mí quiere ignorarlo, dejarlo con su culpa. Pero otra parte entiende que todos somos humanos. Todos cometemos errores, aunque los suyos fueron imperdonables». «El perdón no es para él», dijo Patricia sabiamente. «Es para ti, para liberarte del peso de la rabia y el resentimiento». Rodrigo asintió lentamente. «Tal vez tengas razón». 2 semanas después, Rodrigo envió una respuesta. No fue larga ni emotiva. Simplemente reconocía haber recibido la carta de Ernesto y agradecía la aclaración sobre la protección que había intentado proporcionar. No ofrecía perdón explícito, pero tampoco continuaba alimentando el odio. Era un gesto pequeño, pero significaba que Rodrigo finalmente estaba liberándose de las cadenas invisibles que el asalto había dejado en su alma. Ernesto Cárdenas murió en prisión en 1987, a los 52 años, de un infarto masivo. Rodrigo se enteró por el periódico local. Asistió al funeral discretamente, manteniéndose al fondo mientras las 2 hijas de Ernesto lloraban sobre el ataúd. Nadie lo reconoció o, si lo hicieron, tuvieron la decencia de no decir nada. Después del entierro, mientras caminaba de regreso a su auto, Rodrigo se sintió extrañamente liviano. El último lazo con ese día terrible de 1980 finalmente se había cortado. Ernesto había pagado su deuda con la sociedad y con su propia conciencia. Ahora podía descansar, y Rodrigo también. Los años continuaron pasando. Héctor Salinas y Roberto Mendoza permanecieron en prisión, cumpliendo sus largas sentencias. Ninguno mostró jamás el arrepentimiento que Ernesto había manifestado. Eran criminales de corazón, hombres que veían la vida como una serie de oportunidades para explotar a los débiles. En 1990, una década después del asalto, Rodrigo Maldonado se jubiló de Transportes Seguros del Bajío. La empresa organizó una fiesta de despedida donde casi 100 personas asistieron para honrar sus 30 años de servicio. Recibió una placa conmemorativa y discursos emotivos sobre su lealtad, profesionalismo y valentía. Durante su discurso de despedida, Rodrigo no mencionó el asalto directamente. En su lugar, habló sobre la importancia de la confianza, la integridad y el apoyo mutuo entre compañeros de trabajo. «He aprendido en mi vida», dijo ante la audiencia atenta, «que todos enfrentamos momentos oscuros. Todos luchamos con tentaciones y dificultades. Lo que define nuestro carácter no es la ausencia de esos momentos, sino cómo elegimos responder a ellos. Podemos sucumbir a la desesperación y tomar atajos que destruyen vidas, o podemos pedir ayuda, mantener nuestra integridad y confiar en que la luz eventualmente regresará». Las palabras resonaron profundamente con muchos en la audiencia que conocían su historia. Después de su jubilación, Rodrigo finalmente abrió su zapatería artesanal con Lucía, quien ahora era una administradora de empresas competente.
La tienda se especializaba en calzado hecho a mano con técnicas tradicionales leonesas. No se hicieron ricos, pero la tienda prosperó lo suficiente como para proporcionar un ingreso cómodo y, más importante, satisfacción personal. Alberto se convirtió en médico cardiólogo, especializándose en cirugía pediátrica. Cada niño que salvaba era un tributo a los médicos que lo habían salvado a él décadas atrás. Javier Ochoa, quien había dejado el mundo de los transportes blindados, prosperó en la zapatería de su suegro. Eventualmente compró el negocio y lo expandió, convirtiéndolo en una de las zapaterías más respetadas de León. Él y Rodrigo se reunían ocasionalmente para comer, compartiendo memorias y riéndose de anécdotas de sus días juntos en el camión blindado, aunque nunca hablaban de aquel viernes de abril de 1980. La historia del asalto al transporte de caudales con traición interna se convirtió en leyenda local en León. Los periodistas ocasionalmente escribían artículos retrospectivos en aniversarios del evento. Los estudiantes de criminología la estudiaban como ejemplo de crimen organizado con participación interna. Las empresas de seguridad la usaban en sus capacitaciones como advertencia sobre la importancia de verificar antecedentes y apoyar a empleados en dificultades. Pero para Rodrigo Maldonado, la historia nunca fue sobre estadísticas criminales o lecciones de seguridad. Fue sobre supervivencia, sobre encontrar fuerza en los momentos más oscuros, sobre el poder del amor familiar para sanar heridas que parecían imposibles de cerrar. Una tarde de 1995, cuando Rodrigo tenía 62 años, su nieto, el hijo de Alberto, le preguntó sobre la cicatriz apenas visible que tenía en la sien, un recuerdo del día en que el camión volcó. «Abuelo, ¿cómo te hiciste eso?» Rodrigo miró a su nieto, un niño de 6 años con ojos curiosos e inocentes. Por un momento consideró evadir la pregunta, inventar una historia simple, pero decidió compartir una versión apropiada para la edad del niño. «Hace mucho tiempo tuve un día muy difícil en el trabajo. Hubo un accidente y me lastimé. Pero ¿sabes qué fue lo más importante de ese día? Que volví a casa con mi familia, con tu papá, tu tía y tu abuela. Y aprendí que no importa qué tan difíciles se pongan las cosas, siempre hay que elegir el camino correcto, incluso cuando es el más difícil». «Muy valiente, abuelo». Rodrigo sonrió y revolvió el cabello de su nieto con ternura. «No se trata de ser valiente, mijo. Se trata de hacer lo correcto y nunca rendirse, incluso cuando todo parece perdido». Esa conversación simple con su nieto marcó un momento de verdadera sanación para Rodrigo. Después de 15 años, finalmente podía hablar del evento sin sentir que su pecho se oprimía, sin que las manos le temblaran involuntariamente. El tiempo, el amor de su familia y su propia determinación de no permitir que el trauma definiera su vida, habían completado lo que los médicos, terapeutas y el sistema judicial solo habían comenzado. En el año 2000, cuando Rodrigo cumplió 67 años, recibió una última sorpresa relacionada con aquellos eventos de hacía 2 décadas. El gobierno municipal de León decidió honrar a los ciudadanos que habían demostrado valor excepcional en situaciones de crisis durante las últimas décadas del siglo XX. Rodrigo y Javier fueron incluidos en la lista. La ceremonia se llevó a cabo en el Palacio Municipal, con el presidente municipal presente y docenas de familias de los homenajeados llenando el salón. Cuando llegó el turno de Rodrigo, el funcionario leyó una descripción del asalto de 1980 y cómo tanto él como Javier habían protegido los fondos de las fábricas con riesgo de sus propias vidas. «Estos hombres», declaró el presidente municipal, «representan lo mejor de León.
En un momento de violencia y caos, mantuvieron su profesionalismo y valentía. Gracias a su testimonio, una red criminal fue desmantelada y la justicia prevaleció. Rodrigo y Javier subieron al estrado juntos, dos hombres que habían envejecido considerablemente desde aquel día, pero que aún compartían el vínculo inquebrantable forjado en el fuego del peligro compartido. Recibieron medallas conmemorativas y el aplauso sincero de todos los presentes. Después de la ceremonia, mientras Rodrigo y Javier conversaban afuera del palacio, apareció una mujer de unos 40 años. Su rostro mostraba líneas de sufrimiento, pero también de determinación. «¿Señor Maldonado?», preguntó con voz temblorosa. «Sí, soy yo», respondió Rodrigo. «Mi nombre es Ana Cárdenas. Soy la hija mayor de Ernesto Cárdenas». El nombre golpeó a Rodrigo como un puñetazo invisible. Instantáneamente recordó a aquella niña en la boda, riendo mientras bailaba con su padre. Ahora era una mujer adulta con sus propios hijos, probablemente. «Ana», dijo suavemente, «no esperaba verte aquí». «Necesitaba venir», explicó ella con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «He vivido 20 años con la vergüenza de lo que mi padre hizo. 20 años sintiendo que no tenía derecho a levantar la cabeza en esta ciudad. Pero hoy, escuchando su historia, entendí algo». «¿Qué cosa?», preguntó Rodrigo gentilmente. «Que mi padre destruyó su propia vida y casi destruye la suya, pero usted eligió no dejar que eso lo definiera. Eligió seguir adelante, reconstruir, perdonar incluso. Y si usted pudo hacer eso después de todo lo que sufrió, entonces tal vez yo también pueda dejar de cargar con una culpa que nunca fue mía». Rodrigo sintió que su corazón se ablandaba. Esta mujer, inocente de los crímenes de su padre, había vivido bajo la sombra de sus acciones durante 2 décadas. «Ana, tú nunca fuiste responsable de las decisiones de tu padre. Él tomó sus propios caminos y las consecuencias fueron suyas. Tú mereces vivir libre de esa carga». Ana se cubrió el rostro con las manos y lloró abiertamente. Rodrigo, sin pensarlo 2 veces, dio un paso adelante y la abrazó. Era un gesto de perdón final, no solo para Ernesto, sino para todos aquellos que habían sido afectados colateralmente por sus acciones. «Tu padre me escribió antes de morir», dijo Rodrigo suavemente. «Mostró verdadero arrepentimiento. Y aunque lo que hizo fue imperdonable, creo que en sus últimos años encontró algo de paz. Espero que tú también puedas encontrarla». Ana asintió entre sollozos, abrazando a Rodrigo con la desesperación de alguien que finalmente encuentra absolución después de años de tormento autoimpuesto. Javier, Patricia y Lucía observaban la escena desde unos metros de distancia, conmovidos por la reconciliación inesperada. Era el cierre que ninguno de ellos sabía que necesitaban. Después de que Ana se despidió, prometiendo mantenerse en contacto, Rodrigo se giró hacia su familia. Patricia lo abrazó fuertemente. «Estoy tan orgullosa de ti», susurró ella. «Siempre lo he estado». «No hice nada extraordinario», respondió Rodrigo. «Solo viví. Sobreviví y elegí no dejar que la amargura me consumiera». «Eso es exactamente lo que lo hace extraordinario», dijo Lucía, uniéndose al abrazo familiar. Los años finales de la vida de Rodrigo fueron tranquilos y satisfactorios. La zapatería prosperaba bajo la administración de Lucía. Alberto continuaba salvando vidas infantiles en el hospital. Sus nietos crecían sanos y felices, ajenos a los traumas que su abuelo había enfrentado décadas atrás. En 2005, Rodrigo Maldonado falleció pacíficamente mientras dormía, a los 72 años. Su funeral fue uno de los más concurridos que León había visto en años.
trabajadores de las fábricas de calzado que nunca lo habían conocido personalmente, asistieron porque sus padres les habían contado sobre el hombre valiente que había protegido sus nóminas. Compañeros de transportes seguros del Bajío, algunos ya jubilados, vinieron a rendir homenaje. Y Ana Cárdenas estuvo allí, de pie en la parte trasera, llorando lágrimas de gratitud por el hombre que le había dado permiso para liberarse de la culpa heredada. El legado de Rodrigo no fue el asalto que sobrevivió, sino la manera en que eligió vivir después de él. No permitió que la violencia, la traición y el trauma definieran el resto de su vida. En lugar de eso, construyó una familia amorosa, un negocio honesto y una reputación intachable, basada en integridad y compasión. La historia del asalto de 1980 eventualmente se desvaneció de las conversaciones cotidianas de León. Las nuevas generaciones crecieron sin conocer los detalles. Pero las lecciones permanecieron, transmitidas sutilmente a través de historias familiares, advertencias corporativas y el ejemplo silencioso de cómo responder a las tragedias con gracia en lugar de con venganza. Javier Ochoa asistió al funeral de Rodrigo y durante el velorio compartió una historia que pocos conocían. Habló de cómo, en los días inmediatamente posteriores al asalto, cuando ambos luchaban con el trauma y las pesadillas, Rodrigo lo había llamado todas las noches durante 2 semanas. No para hablar del asalto, explicó Javier con voz emocionada, sino para preguntarme cómo estaba, para recordarme que no estaba solo, para compartir técnicas que le habían ayudado a dormir. Rodrigo pudo haberse enfocado únicamente en su propia recuperación, en su propia familia. Pero encontró tiempo y energía para asegurarse de que yo también estuviera bien. Ese era el tipo de hombre que era. Las palabras de Javier resonaron profundamente entre los asistentes. Revelaban algo fundamental sobre el carácter de Rodrigo. Incluso en sus momentos más oscuros, pensaba en otros. Patricia, ahora una viuda de 69 años, escuchaba todos los testimonios con una mezcla de orgullo y tristeza. Había perdido al amor de su vida, pero sabía que habían construido algo hermoso juntos. Una familia fuerte, un legado de decencia, una historia de superación que merecía ser recordada. En los años siguientes, la familia Maldonado continuó prosperando. Alberto se convirtió en jefe del departamento de cardiología pediátrica en su hospital. Lucía expandió la zapatería familiar, abriendo 2 sucursales más en ciudades cercanas. Los nietos de Rodrigo crecieron escuchando historias sobre su abuelo, sobre su fortaleza tranquila y su bondad inquebrantable. Y aunque los detalles específicos del asalto de 1980 se desvanecieron con el tiempo, la esencia de lo que Rodrigo representaba permaneció viva. Que el verdadero valor no está en la ausencia de miedo, sino en elegir hacer lo correcto a pesar de él. Que la traición y la violencia pueden herir profundamente, pero no tienen que destruir. Y que el perdón, aunque difícil, es el camino hacia la verdadera libertad. León. Guanajuato continuó siendo una ciudad de trabajo y tradición. Las fábricas de calzado siguieron operando, ahora con sistemas de seguridad mucho más avanzados. Los transportes blindados evolucionaron con tecnología GPS, comunicaciones satelitales y blindajes de grado militar. El mundo cambió dramáticamente desde aquel viernes violento de abril de 1980. Pero algunas cosas permanecieron constantes: la importancia de la confianza entre compañeros, el valor de la integridad personal y la capacidad del espíritu humano para sanar incluso las heridas más profundas. En el cementerio donde Rodrigo fue enterrado, su lápida llevaba una inscripción simple que él mismo había solicitado en su testamento: Rodrigo Maldonado.
1933, 2005. Esposo, padre, abuelo. Eligió el camino correcto. No mencionaba el asalto, no hablaba de valentía o heroísmo. Solo declaraba la verdad fundamental de cómo había vivido su vida, eligiendo siempre el camino correcto, incluso cuando era el más difícil. Y en una ciudad que había sido testigo de su valentía, su sufrimiento y su triunfo final sobre el trauma, esas palabras simples eran suficientes, eran todo lo que necesitaba ser recordado. La historia del asalto al transporte de caudales de León en 1980 permanece como un recordatorio de una época diferente, de peligros que acechaban en calles que parecían seguras, de traiciones que venían de lugares inesperados. Pero más que eso, es la historia de un hombre que se negó a ser definido por el peor día de su vida, que encontró fuerza en la familia y propósito en la integridad, y que dejó un legado que trascendió el trauma para convertirse en inspiración. Porque al final, eso es lo que realmente importa, no lo que nos sucede, sino cómo elegimos responder. Y Rodrigo Maldonado, conductor de camión blindado convertido en símbolo de resiliencia, respondió con una dignidad que iluminó no solo su propia vida, sino las vidas de todos aquellos que tuvieron la fortuna de conocerlo. El niño asintió con seriedad, procesando la información con la gravedad que solo los niños pequeños pueden manifestar.